Buenos días, mi nombre es Ana Alvarado. Voy a hablar sobre los materiales de sutura. Los materiales de sutura son aquellos utilizados por el cirujano para unir tejidos seleccionados al momento y dejarlos así hasta su cicatrización. Entre los conceptos básicos podemos encontrar hilos, agujas y sutura. Los hilos se utilizan para suturar. Estos varían depende de la zona a tratar, de 0 los más finos a 12 los más gruesos. Las suturas se utilizan para suturar extremos de tejidos. La aguja es la que permite el paso del hilo de sutura a través de los tejidos. Las agujas deben ser de acero inoxidable. También el orificio que se produce debe ser mínimo del paso del hilo de sutura. Hay dos tipos de agujas, agujas con ojos y agujas sin ojos. Las agujas sin ojos son las que se utilizan rutinariamente durante la cirugía. El hilo de estas se inserta en el interior y su calibre es uniforme y no provocan desgarros en los tejidos en su paso, lo que significa que es una aguja atraumática. Las agujas con ojos pueden cerradas o francesas se suministran sin hilo y son agujas atraumáticas. Generalmente producen un mayor desgarro en el tejido cuando las suturas pasan a través de él. Los juntan con una punta que es el extremo que perfora la piel. Entre las puntas podemos encontrar puntas cónicas, romas triangular, entre otras. Las puntas cónicas son para tejidos blandos, fáciles de penetrar. Un ejemplo de ellos es el intestino. Esta se caracteriza por producir un mínimo traumatismo en los tejidos. Las agujas punta roma son atraumáticas, es decir, no cortan el tejido y son utilizadas en tejidos hepáticos y renal. Las agujas triangular constan de 3 aritas y son utilizadas en tejidos más difíciles de penetrar, por ejemplo la piel, el mandarín. Este es el extremo opuesto a la aguja, es decir, donde se inserta el hilo. El cuerpo de la aguja puede ser triangular, cilíndrico o aplanadas. Las formas de las agujas pueden ser rectas, que son para suturar tejidos de fácil acceso, como la piel. Las curvas, se encuentran varios tipos de curvas. Una de ellas es un medio, que es de cierre de piel, y procedimientos de laparoscopio, las de 3/8, esta es de cierre de las vías biliares, nervios y tendones. La de 1/4 es para procedimientos oftalmológicos. La de 5/8 para sistemas cardiovasculares y órganos pélvicos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Monsalve. Me corresponde hablarles el día de hoy acerca de las suturas quirúrgicas, las cuales se distinguen por ser una herramienta fundamental. También estas son definidas como el último tiempo quirúrgico y, como lo dije anteriormente, herramientas durante la cirugía o intervención, y son indicadas, productos indicados para lo que es la unión de los extremos de una herida durante una intervención, y es más que todo una costura que se realiza en los planos corporales. Bueno, en cuanto a su clasificación, podemos conseguir su origen, en que estas pueden ser naturales o sintéticas. También conseguimos su estructura, en donde destaca las monofilamentos o multifilamentos. También tenemos el comportamiento en el tejido, o sea, si son absorbibles o no absorbibles. Las suturas más utilizadas están conformadas por hilos y una aguja. Existe lo que es una serie de factores, o también identificados como características o propiedades, que hay que tomar en cuenta en una sutura. Entre ellas está el calibre, que hace referencia a lo que es el diámetro de la sección transversal del hilo.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuanto mayor es el número de cero, más pequeño es el diámetro y menor la fuerza de tensión que ejerce. Aquí dejaré una imagen para que puedan observar esto. Cabe mencionar que lo que es el calibre de las suturas determina en qué cirugía debe emplearse por la tensión que posee. Al mismo tiempo, esto puede vincularse con la tensión de resistencia, al cual también es otra propiedad y es nada más y nada menos que la fuerza o carga máxima del peso del hilo que puede soportar al ser anudado. También está la fuerza tensil, que la podemos interpretar como el tiempo de vida de la sutura. Es el tiempo que mantiene la resistencia a la tensión, para ser más específica. Otra de las propiedades es la capilaridad, que es la capacidad que tiene el hilo de permitir lo que es el paso de líquidos tisulares del interior al exterior de la herida a lo largo de la sutura. Un exceso de capilaridad, es muy importante esto, puede ser un riesgo de alto foco de infección. La utilización en la práctica de los distintos hilos de sutura es la siguiente. O sea, busqué las suturas y en dónde más es utilizada. Por ejemplo, la catgut es mayormente utilizada en estómago, intestino, vesículas, vías biliares, vías urinarias, útero y aponeurosis. El ácido poliglicólico y poliglactin utilizado para aponeurosis, peritoneo, estómago, intestino, vesículas biliares, también vías urinarias y cavidad oral y en algunas cirugías ginecológicas. La polidioxanona es utilizada en cirugías que requieran resistencia y sean delicadas como oftalmología. La seda es utilizada en piel, anastomosis vascular, arteriotomía y también en ligadura de cerebro y oftalmología y en algunas partes digestivas. El lino es una sutura de heridas que requieren alta resistencia y larga permanencia. Las poliamidas es utilizada en la piel superficial, aponeurosis, sujeción de pared abdominal, el cierre de la pared misma, o sea, del abdominal, y la sutura de ligamentos capsulares o tendones. Lo que es la poliéster es la sutura de elección para el refuerzo permanente, especialmente de las válvulas cardíacas. También utilizada en anastomosis digestiva y son utilizadas suturas tendinosas. El polietileno es utilizado en piel, fascias, hernias y eventraciones. El polipropileno es utilizado en cirugía vascular, plástica y la pared abdominal. El acero inoxidable es para suturas de gran resistencia a la tracción, como también para la sujeción de pared abdominal, tendinosa, cirugía torácica del esternón, la paratomía y la capacidad de cicatrización de esta es disminuida. El método de sutura puede ser manual o automática. El manual es el tradicional, constituido por aguja e hilo. En cuanto a la automática, está constituida por aparato, también conocida como sutura metálica, es la utilización de grapas. Las características de los hilos de las agujas mecánicas están la resistencia a la tracción del nudo o tenacidad. Los hilos cuyas fibras sean cristalinas tendrán lo que es una mayor resistencia a tracción, ya que sus fibras se orientan longitudinalmente, pero serán más frágiles y rígidas a la manipulación por parte del cirujano. También los hilos cuyas fibras son como que amorfas, es decir, desordenadas en espacio, presentarán lo que es una menor fragilidad y menor rigidez, siendo lo que son más manipulables, pero al mismo tiempo soportarán peor la tracción. Por lo tanto, un hilo de sutura deberá tener una proporción, lo que es adecuada, de fibras cristalinas y amorfas, para que teniendo suficiente tenacidad sean fácil de manipular por parte del cirujano. Otra de las características que resalta en las suturas mecánicas, estoy hablando de esta, la elasticidad, es la capacidad del hilo para deformarse y retornar a su posición inicial. Un buen hilo no debe enlongarse, o sea, ahogarse, al aplicarse lo que es una fuerza, ya que esto se supondría que la separación de los bordes del tejido suturado va a ser una complicación. Por otra parte, tampoco debe ser lo que es demasiado elástico, ya que podría suponer lo que es una pérdida de tensión en el nudo y al retraerse los extremos del mismo hilo, y esto también provoca una complicación más adelante para el paciente. El calibre, como lo venía diciendo, es el grosor del hilo, el diámetro de la superficie de la sección, que se expresa mediante números, cada uno de los cuales define lo que es un intervalo de diámetro entre un máximo y un mínimo, establecidos en una función del sistema de calibre internacional. Por eso voy a colocar de nuevo la imagen para que la puedan observar y distinguir. También está la capilaridad y superficie,
en donde la capilaridad es la capacidad de absorción de un líquido, como lo dije anteriormente, a través del hilo de la sutura. Los hilos multifilares, torcidos o trenzados, presentan lo que es una gran capilaridad, favoreciendo lo que es el paso libre de microorganismos desde un medio a otro. Lo que también es la superficie varía en función de si es un hilo de mono o multifilar. Los hilos multifilares trenzados producen lo que es un efecto de dientes de sierra al atravesar los tejidos, traumatizándolos. Eso es muy importante saberlo. Sin embargo, la capacidad de deslizamiento de lo que es el nudo es mayor en cuanto a los monofilamentos debido a la menor superficie de rozamiento que presentan. En cuanto al trabajo de la ruptura, también es otra de las características, ya que la capacidad del hilo para resistir una fuerza antes de romperse es necesaria, y esta es una de las características que se describe. En cuanto a las características biológicas, tenemos la adherencia bacteriana, en donde los hilos de multifilamentos, debido a su superficie rugosa y a los fenómenos de capilaridad, permiten la mayor adherencia bacteriana que los monofilamentos. Esa es una de las características que debemos reconocer. A su vez, tiene aplicación práctica a la hora de elegir mejor hilo, según se trate las áreas más o menos contaminadas. En cuanto a la reacción tisular o histocompatibilidad, también reconocida de esta manera, cualquier hilo genera por parte del organismo una reacción tisular, porque es un cuerpo extraño. En función de su reactividad podemos clasificarlos distintos hilos. Podemos clasificar distintos hilos en cuanto a la reactividad. Así, de mayor a menor reactividad tenemos el acero, polipropileno, poliglicólico, poliéster, poliamida, tenemos la seda, tenemos el lino, tenemos el catgut normal y el catgut cromado. Eso es de acuerdo a la reactividad. En cuanto a la reabsorción, es una propiedad que es la cual el hilo va perdiendo su resistencia inicial hasta deshacerse. El tiempo de reabsorción varía según el material de sutura. Por ejemplo, el catgut normal dura aproximadamente de 6 a 7 días, mientras que el catgut cromado dura de 10 a 12 días. El catgut cromado medio y el catgut cromado, el normal, dura de 15 a 20 días. Lo que es el ácido poliglicólico dura de 90 a 120 días. El poligalactín dura 70 días. La polidioxanona dura 180 días. Buenas tardes, mi nombre es Aurisa Valero, soy estudiante de enfermería del 7º semestre y el título que se va a hablar en esta ocasión es acerca del objetivo número 2, la preparación de la mesa de mallo y mesa de riñón. La mesa de mallo se viste con una funda llamada mallo. Viene en el paquete de ropa doblado en forma de acordeón y con un pliegue en el extremo que se encuentra abierto. Para colocarlo se debe de poner sobre el antebrazo en el extremo cerrado para evitar que se deslice por debajo de la cintura y ésta se contamine, prosiguiendo a proteger los guantes con el doblez, fijando la mesa y posicionándola con un pie en la base. Al colocar la funda se recomienda el uso de una pieza de caucho para taparla y por debajo de esta los hilos que se emplearán en las ligaduras. Aquí los instrumentos se posicionan según la frecuencia con que se utilicen, tomando en cuenta los tiempos quirúrgicos. Esta se divide de varias formas: anterior y posterior, derecha e izquierda, posterior e izquierda, que acá el instrumental de corte entra, en el cual encontramos las tijeras de tejido y el material, al igual que las hojas de bisturí. De posterior medio, el instrumental de mostaza y tracción. El posterior derecho, el material de sutura. El anterior izquierda se encuentran las gasas y en la parte anterior media el instrumental de disección y separación. En la parte anterior derecha, la colocación de las pinzas de anillo y las charolas de riñón. En el lado derecho de la mesa, las pinzas homeostáticas se colocan con las anillas en el borde y la punta hacia adentro. En la preparación de la mesa circular o la mesa de riñón, que es la segunda mesa, el orden de la mesa de riñón debe ser el mismo y en el orden correcto, no dejando de lado el campo operatorio. La mesa de riñón
también conocida como mesa auxiliar, se utiliza para colocar en ella el material más pesado y el de reserva. El instrumental se posiciona según su uso que se le dará en la operación y el sitio que ha sido asignado se conservará en toda la cirugía. El bulto de ropa para el cirujano, ayudante y el paciente se posiciona en la parte posterior derecha de la mesa. La cubeta se coloca en el extremo anterior derecho de la mesa y el recipiente para la solución estéril se coloca en el extremo posterior izquierdo. La hoja de bisturí se coloca con la ayuda del portaagujas con unas pinzas de Kelly, sin tocar la punta cortante, tomando la hoja por la parte distal al escuchar un sonido parecido como una rasgadura que nos indica que ha sido posicionado perfectamente. Con las dos compresas se creará un rollo posicionándolo a la mitad de la mesa y sobre él se ubicarán las pinzas de hemostasia o de hemostáticas y de presión, prosiguiendo con las anillas en la parte posterior de la mesa, siendo de mayor a menor a base de la longitud y la forma de la punta. Se procede al conteo de las compresas, las torundas, en instrumentos para verificar que todo se encuentre para la cirugía antes de empezar. La mesa de riñón se posiciona de forma perpendicular a la mesa de operaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Meneses Jennifer. Yo les voy a hablar un poco sobre las funciones de la enfermera instrumentista. La enfermera instrumentista es la encargada principal de los preparativos para recibir al paciente antes de que el paciente llegue a la unidad. Estos cuidados los realizan tanto la enfermera instrumentista como la enfermera circulante. Estas son actividades, pero las actividades preoperatorias son: tenemos la preparación del quirófano de manera adecuada para recibir al paciente. Antes de la cirugía se debe requisar todo el instrumental necesario de acuerdo a la cirugía que se va a realizar en el quirófano. Una vez se da inicio a la inducción de la anestesia al paciente, se procede a abrir los bultos y demás materiales necesarios de acuerdo a las normas y a los procedimientos que tenga dicha institución establecido. También se debe llevar a cabo el arreglo de la mesa de Mayo, el arreglo de la mesa de riñón para realizar el procedimiento quirúrgico. También tenemos la enfermera instrumentista es encargada de participar en el conteo inicial de las gasas, compresa e instrumental junto con la enfermera circulante. En las actividades preoperatorias, la enfermera participa en el reencuentro de los elementos antes, durante y después del procedimiento para asegurarse de que no se dejen olvidados en el quirófano o dentro del paciente. Esta debe anticipar los requerimientos del cirujano observando el curso de la operación y siguiendo los pasos del procedimiento quirúrgico en el quirófano. Esta también asiste al cirujano, a los ayudantes para asistir los líquidos corporales, secar las heridas o separar los tejidos cuando sea necesario. También se encarga de retirar el instrumental pesado o filoso del campo quirúrgico, ya para que el paciente no se vaya a realizar ningún daño o cualquiera de los que está en el quirófano. En las actividades postoperatorias reúne todos los materiales e instrumentos que se usaron en el procedimiento quirúrgico y se vuelve a realizar un conteo exacto para evitar que se dejen olvidados en el quirófano. Se encarga de preparar los apósitos para cubrir las heridas y los drenajes. Una vez protegida la herida, se debe retirar la mesa de Mayo y la mesa de riñón, los cables o tubos adicionales. También les voy a hablar un poco sobre las funciones de la enfermera quirúrgica. Las funciones de la enfermería quirúrgica, ella cuenta con ciertas particularidades frente a otros ámbitos profesionales en el área de la salud, como lo son ofrecer los cuidados necesarios
al paciente que va a someterse a una cirugía, proporcionar atención y cuidados a pacientes, perseverando siempre su integridad física y su intimidad. Desarrollar funciones asistenciales como lo es facilitar el movimiento del paciente cuando éste lo requiera y sea necesario. También debe cumplir con funciones en relación al paciente para proporcionar una mayor excelencia en los cuidados. Y debe complementar las hojas, registros y boletines